Semana Redonda, a 15 años del comienzo de la leyenda. De arranque o de movida, como decía el indio, hay que recordar que esto fue en el 2001, ya estábamos en otro siglo, y ya Córdoba era como el lugar, sacando Buenos Aires, donde venían todos a mostrar sus shows. Ya había como muchos recitales durante el año, además de la presentación de Los Redondos ahí en el Estadio Córdoba. Ese año, había empezado el Cosquín Rock en el verano, y ya Los Piojos, La Renga, Divididos, Versuit, que eran como las bandas más convocantes de esa época, estaban viniendo anualmente, o por ahí había 2 shows al año. Yo viendo los archivos así que tenía de esa época, por ejemplo, Los Piojos, durante ese año, que fue en un show en el Pajas Blancas Center, convocó a 10.000 personas, que era un número muy bueno. De hecho, Los Piojos era la banda más convocante, sacando obviamente a Los Redondos, de esa época. Después le seguían La Renga, y después, venían atrás Versuit y Divididos. Y después, estaban los shows más chicos, en la zona del Abasto, Mariscal. Ahí podías ver a Babasónicos, a Willy Crook, a Papo, también lo podías ver ahí, a Las Pelotas, aunque Las Pelotas había tocado el año anterior en el Estadio del Centro. Y ya estábamos viendo shows medianos y chicos, y ya estábamos viendo como una gran variedad de lo que en esa época ofrecía el rock argentino. Por otro lado, también hay que recordar que fue un año que ya se empezaba a ver la recesión económica, donde, también había como una transición, ¿no? Estaba la alianza, porque estamos hablando de agosto del 2001, estábamos como a 3-4 meses del Corralito, ¿no? Entonces pero por otro lado me parece que Los Redondos estaba más allá de eso. Y también fue como una casualidad, ¿no? Que Los Redondos diera su último recital acá en Córdoba. Porque ya tenían programado para fin de año otra presentación, me parece que era en la cancha de Colón, en Santa Fe. Y la historia de ellos, por lo menos en vivo, terminó acá en Córdoba. Por lo menos en la década del 90 no tocaron nunca en la ciudad de Córdoba. Sí, en Villa María, que tocaron 2 veces en el anfiteatro, año 97 y 98. Y comenzando esa década, en la época de La Mosca y la Sopa y la Mosca, vinieron y dieron un recital en una discoteca que se llamaba Flop, que eso también tuve la oportunidad de ver ese recital, que ya ahí se veía, o por lo menos yo lo presencié, de ver a gente de Buenos Aires, así tipo fanáticos con banderas, que lo habían visto a Los Redondos la noche anterior en Rosario y que seguían, y ese sábado de septiembre del año 92 también los vieron en Villa María. Y después me tengo que remitir a la única presentación anterior a esta, que fue la última vez de Los Redondos, que fue en el año 87. Ellos tocaron por primera vez en la ciudad de Córdoba, siendo una banda muy desconocida. De hecho, fueron 300 personas a verlos al Club Redes Cordobesas, que después es lo que es hoy el Polideportivo General Paz, ahí en barrio General Paz, en la calle Roma, esquina 25 de Mayo, un lugar donde después hubo muchos recitales. Ellos tocaron ahí para muy poca gente, porque era como una banda, por más que tenían 2-3 discos, era una banda under. Pero los que vieron ese show realmente se podría decir que vieron por ahí uno de los mejores momentos de Los Redondos. Yo creo que haciendo como un análisis así rápido, esos primeros 3-4 discos, ahí hay una banda. Está bien, había una dupla ahí, ¿no? Que era Solari y Sky, que de alguna manera ellos como que artísticamente y compositivamente era lo que planteaban todo. Y obviamente los músicos aportaban. Pero después, ya en esa etapa final, Momo Sampler o Último Bondi, a mí me parece que en esos 2 últimos discos, la cuestión sonora
había cambiado mucho. Se pone interesante también. Está bueno que haya cambiado. Y me parece que había ahí como un tironeo entre ellos dos. Y me parece que después viendo la obra de Solari solista, me parece que el que quería una búsqueda por ahí se podría decir distinta o no segura era el Indio. Y de hecho en esos dos últimos discos suma gente para que lo ayude en esa búsqueda sonora, porque ya aparecen samplers. De hecho hay un disco que se llama Momo Sampler. Otra gente, ¿no? Que ya maneja otras herramientas. Y a mí me parecen interesantes las dos épocas. Y también eso me parece que decanta el final, ¿no? De esa dupla, esa sociedad compositiva. Que ya ahí no... Uno quería una cosa y el otro por ahí no la veía, no sé. Ahí está la cuestión. Después, bueno, se puede analizar como más detenidamente la obra, los primeros discos y los últimos, analizar también las canciones, ¿no? Pero bueno, ya eso es como otra cuestión. Yo creo que la gente que iba a recitales o sabía de este tipo de recitales, ya tenía así como noticias de que iba a venir gente de todo el país. Recuerdo que me parece que acampaba gente ahí en la zona aledaña al Chateau, porque hay un camping ahí. Era un recital que estaba como en la agenda nacional, ¿no? Como que Los Redondos tocaban en ese lugar. Yo lo que más recuerdo no es esa cuestión folclórica, que ya la conocíamos de cuando habían tocado en Villa María o cuando estaban tocando en otros lugares como Olavarría, bueno, y demás lugares, San Carlos, ¿no? Santa Fe, que también esa era la diferencia, ¿no? Era como la primera vez que iban a tocar como en una ciudad grande, ¿no? Sacando Buenos Aires, porque ya hacía mucho como que no tocaban. Lo que yo más recuerdo de esa presentación, la Negra Poli, manager de la banda y pareja de Sky, que tuvo que ir a la municipalidad a hablar con Camerat, que era el intendente de Córdoba de esa época, porque en el 2001 el Chateau estaba dentro de la órbita municipal. De hecho, creo que hubo también como una conferencia de prensa o algo, porque el arreglo así fue como directo, ¿no? Como era una banda muy popular, es como que el intendente ahí atendió. Creo que la Negra Poli le llegó así todos los discos a Camerat y bueno, se hizo el show. Y después también tengo el dato de que a la hora que empezó el show abrieron las puertas. Entonces la gente que estuvo ahí a la espera de los que hacían ese aguante, entraron. Sé de gente como que fue a ver si podía después entrar, que en esa época por ahí era común. El que no tenía para entrar iba como a la puerta o a escuchar, porque había como una costumbre en ciertos recitales de que por ahí cuando estaba promediando el show o estaba terminando, abrían las puertas. Entonces podías ver algo, no sé. En este caso, los que fueron con esa idea vieron todo el show. La herencia son las canciones de Los Redondos y después la lírica. Y todavía se sigue descubriendo. Para mí ya está como... Lo tenemos que poner a la par de grandes escritores así de canciones, ¿no? De esa lírica tanguera o también de grandes escritores para el folclore que ya pasan ya la cuestión musical. A mí me parece que el Indio Solari, de las mejores plumas del rock argentino, como que el tipo, se podría decir, empezó como en esa área, ¿no? De la música y del arte. Ahora vos ves títulos de diario o como es de Mosaico o en televisión y todos los días vos podés ver o en publicidades o en un montón de cosas todo lo que ha dejado la visión de ese tipo, ¿no? De las letras. Cargan con la cuestión esa de lo que había pasado en obras del año 92. La muerte de Bulacio. Que hay que aclarar que fue una muerte que sucedió fuera del estadio, ¿no? Y ellos siempre es como que de alguna manera armaban los shows y yo esa cuestión de
que recién conté, de que la negra Poli fue a hablar con el intendente, era porque realmente toda la organización la manejaban ellos. No es que delegaban, ¿me entendés?, la seguridad. Después de esa situación, que ya a mí me parece que para ellos tocar en Buenos Aires y en lugares ahí cerca de Capital, era todo un tema, ¿no? Por la relación, ¿no?, como con la policía. Era como un tema delicado. Ya después era como muy complicado, después, no sé, de las presentaciones en la cancha de Racing, ¿no?, que fue último bondi de Finisterre, por la cantidad de gente que ellos movían, ¿no?, que ya estaban convocando, no sé, 40.000, 50.000 personas. En épocas que la industria de los recitales en la Argentina estaba como empezando a funcionar, y ellos, que de alguna manera querían seguir como controlando esas cuestiones, era un tema como, lo vuelvo a decir, como delicado. Cuando ellos tocan en River en marzo del 2000, que ahí presentan ese último disco, bueno, ahí se produce una muerte, ¿no? Esto fue así de público conocimiento. Pues yo creo que obviamente puede haber afectado eso, porque de alguna manera es como que volvían a tener un problema. Las presentaciones eran como muy espaciadas, ¿no? No sé, hacían cada 6 meses, tocaban, o cada 8 meses. O sea, no podían hacer esa serie de presentaciones que hacían antes, o en su momento cuando hicieron 2 Huracán, no sé, en la época de Lobo Suelto, Cordero Atado. En estos últimos años han aparecido muchos libros sobre Los Redondos, que ahí obviamente hablan de la música, otros hablan de letras, bueno, hay varios, ya me parece que hay más de 10 libros medianamente interesantes para leer. Pero yo encontré en un libro que se llama 10 discos del rock argentino, donde invitan a 10 escritores para que hablen de 10 discos. Y yo recomiendo ese libro porque ahí el escritor Martín Gambarrota habla sobre Gulp. Y para mí es lo mejor que yo he leído, así en un análisis musical, cultural, sociológico, lo que significa Los Redondos o la irrupción de Los Redondos con ese disco, y en los 80, y hasta él se explaya más en el tiempo. Primero en la música, en el rock argentino y hasta en la sociedad. Él me llevó a volver a escuchar de otra manera Gulp, Octubre, Bayón. Que se podría decir que Bayón en una época era como mi disco así preferido. Porque recuerdo que cuando salió en vinilo, yo estando en Córdoba y trabajando en una disquería, me compré ese disco y Los Chicos Quieren Rock, de Ratones Paranoicos.